Gladys, imaginemos que sos una periodista. Sí. Que vas a hacer una nota de una tal Gladys Isoribeiri. Vas a tener que pensar qué cosas dirías de esa mujer y sobre todo qué título le pondrías en función de lo que fue su vida. ¿Qué Intrépida, dirías? intrépida. Intrépida. Una mujer intrépida. Sí, sí. ¿Y de su vida qué destacarías? Y bueno, de mi vida, qué sé yo he desarrollado distintas facetas, porque todo me interesa. Me interesó el deporte, me interesó el teatro, me interesó la música, me interesó el canto. ¿Y querés que te diga una cosa? Yo toda la vida hubiera estudiado. Adoré estudiar. Y lamentablemente, viste que la vida se presenta y vos agarrás lo que hay. No siempre se puede hacer lo que se quiere. De todas maneras, estudiaste, por ejemplo. Por supuesto, pero no estudié lo que yo quería. Estudié lo que pude. ¿Y qué te hubiera gustado estudiar? No, yo iba a estudiar filosofía y letras. Jamás pensé en escribanía, jamás. ¿Y escribanía estudiaste más de grande, puede ser? No estudié escribanía porque era lo único que se podía estudiar libre. Un compañero que empezó abogacía me dijo, no, Gladys, no podés quedarte con maestra. Porque con Dora McGritton, una amiga de la infancia que ahora vive en La Plata, ¿qué íbamos a hacer? ¿Viste? Eran tan distintas las condiciones de vida, tan distinta la capacidad que había para poder desarrollarte, para poder estudiar. Todo era limitado. Entonces pensamos, podemos ser mecánicas dentales. Entonces este compañero, ya muerto, dijo, ¿pero cómo van a ser médicas dentales? Estudien abogacía, que pueden estudiar libre. Bueno, y yo dije, no, abogacía, no soy capaz. Además, no podría defender a nadie si no estoy convencida de que realmente voy a defender la verdad, la justicia, no. ¿Y dónde estudiaste? En La Plata, en la Universidad de La Plata. ¿Y cómo era irte a La Plata en aquella época siendo mujer? Porque hoy la mujer ya todos entendemos de que están en igualdad de condiciones, pero en aquella época... Fuimos las primeras. Fui primera en un montón de cosas. Mira, ¿cómo iba? Yo estudiaba libre, pero ya casi al final de la carrera, cuando tenía que hacer las clases prácticas, viajaba todos los viernes, porque tenía clase a la noche. Yo había elegido el turno noche. Entonces viajaba de acá a Mercedes en la Florida, que era el colectivo La Florida, porque en aquella época de Bragado a Chivilcoy todavía era camino de tierra. Entonces bajaba en Mercedes, ahí me esperaba un compañero y tomábamos el tren de Mercedes a La Plata. Háblame de tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? Hermosa. ¿Cómo era tu familia? Hermosa. Muy linda. Yo nací el 9 de julio porque mi papá era empleado de comercio. Fue empleado de comercio acá en Bragado y lo trasladaron a 9 de julio. Y yo nací ahí, accidentalmente el 9 de julio. Bueno, volvimos a Bragado y lo nombraron a él gerente de la tienda Blanco y Negro, que era una cadena muy importante de tiendas, que en esa época, Blanco y Negro, Casa Arteta, sí. Sí. Bueno, entonces fuimos a 25 de mayo. ¿En Bragado dónde se encontraba? ¿Cómo? Blanco y Negro, esa tienda. Blanco y Negro, bueno, donde después estuvo Libedinsky y ahora está todo fraccionado, porque ese era un cuarto de manzana. ¿Qué esquina? La esquina haciendo cruz con Arteta, que ahora es Compras Express. Es claro, Compras Express. Bueno, por eso cuando yo en uno de mis libros hablo de las grandes tiendas y hablo de Blanco y Negro y de Casa Arteta, es que lo viví. Eso lo viví.
y las propagandas y las ofertas. Bueno, mira, pese a que yo era la mayor, que siempre el que paga los platos rotos es el mayor, éramos 4 hermanos, 3 mujeres y un varón, el varón el último. Yo no tengo, porque a veces pienso, ¿de qué me puedo quejar de mi niñez? Que no teníamos nada, pero yo lo que quería era una bicicleta. Y bueno, nunca la tuve. La única bicicleta que pude manejar era la de la zapatería, porque papá, después de 25 de mayo como gerente, lo mandaban a Gualeguaychú. Cuando mamá supo que para llegar a Gualeguaychú había que ir en balsa, cruzar el río Paraná, no quiso saber nada. Entonces nos vinimos a Bragado y acá papá instaló la zapatería Grimoldi. Bueno, la única bicicleta que había era la de la zapatería, así que cuando los días sábado o domingo yo andaba en esa bicicleta. Recién me hablabas de que viviste cómo era el Bragado de antes. ¿Y cómo era? ¿Qué te genera nostalgia respecto de cómo es ahora? Sí, es que ahora todo me genera nostalgia, porque después de haber estudiado e investigado toda la ciudad, cuando ando caminando y paso por una esquina o en la mitad de cuadra veo una casa vieja, entonces rememoro todo lo que vivía antes y lo que pude investigar después. ¿Y cómo Esa es la cosa. ¿Qué cosas típicas tenía el Bragado en aquel momento cuando eras chica y que después fue cambiando? Mira, vos sabés que lo he analizado después. Yo me movía en un círculo muy chiquito. Vivía en la calle Quiroga, casi esquina General Paz. Entonces, los comercios estaban todos próximos. No tenía necesidad de ir a otro lado. Y tampoco me interesaba porque mis amigas eran todas de esa zona. Me decías que primeramente tuviste el título de maestra. ¿Cómo fue? ¿En ese momento era a partir de la propia escuela? Sí, yo fui a la escuela normal. Desde que comencé la escuela primaria fui a la escuela normal y terminé como maestra. En esa época era distinto ahora. Sí. ¿Recibías con el título de maestra? Sí, con 5 años. Con 5 años que justamente un grupo, no sé si eran 30 o 40, que se recibieron con 6 años, juntamente con nosotros, en 1951. Hace un ratito me contabas sobre tu trabajo como escribana, y eso sobre tu profesión de escribana, y eso te llevó a ser, estar al frente del registro civil de Bragado. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo es tener la experiencia de registrar nacimientos, incluso el mío, matrimonios, defunciones, registrar la vida de todas las personas? ¿Qué se siente? Bueno, mira, esa tarea la amé. Creo que lo que más he querido es el trabajo en el registro civil. Lo sentía mío, ¿viste? Porque te da la posibilidad de atender a la gente, de solucionarle problemas. Sí, lo quise mucho. Y como fui la primera mujer, vos sabés lo que ocurría. La gente no estaba acostumbrada a que las mujeres dirigieran una oficina. Entonces por ahí aparecía alguien y decían, quiero hablar con el jefe. Entonces yo salía. ¿Qué deseaba, señor? No, dice, quiero hablar con el jefe. Señor, pero el jefe soy yo. ¡Ah, usted! Otra de las cuestiones que has tenido en tu vida, otra de las cosas llamativas, ha sido precisamente la persona que elegiste para que te acompañara en tu vida. Sí, realmente. ¿Quién era? Impensado. ¿Y por qué era tan Impensado, llamativo? claro. Porque me casé con un ex sacerdote, eso es lo impensado. Un sacerdote que vino a Bragado, Juan Carlos Delgado, ejerció acá, realmente fue un boom porque hablaba muy bien, entonces la gente y los domingos iba a misa para escuchar sus sermones, tenía muy buena relación con los jóvenes, pero en ese momento el cura párroco era el padre Plaza, Santiago Plaza, y no se llevaron bien y entonces se tuvo que ir.
Él venía del Uruguay. Él era salesiano, o sea que pertenecía al clero regular. Y él ya tenía problemas, entonces como quería salir del clero regular, pidió la opción de pasar al secular. Y desde Montevideo solicitó a ver si en alguna parroquia, en alguna diócesis, había alguna parroquia que necesitara un teniente cura. Bueno, entonces consiguió en la diócesis del 9 de julio y lo nombraron a Quebragado. Ahí lo conocí yo. Hablas de Uruguay. También Sí. hay otra cuestión llamativa en vos, que tuviste algún tipo de parentesco con alguien muy importante para Uruguay, ¿es así? Sí, sí. ¿Con El quién? que fue el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, casado con una hermana de mi marido, con María, espérate, bueno, no me sale, Mari, la hermana menor de Juan Carlos. ¿Y tuviste la oportunidad de ir algunas veces para allá? No, siempre íbamos, siempre íbamos. De cualquier manera te digo que conocí a la familia del Uruguay cuando mi hija tenía 3 años, porque me benefició el Concilio Vaticano II y conseguimos, se hizo un juicio el 9 de julio, que me pudiera casar por iglesia. Yo soy casada por civil y por iglesia. Entonces, cuando el Vaticano le comunicó a mi suegra en el Uruguay que nosotros nos habíamos casado por iglesia, ahí nos abrieron las puertas y aparecimos en Montevideo. Tu familia cumple un rol muy importante en tu vida, ¿no? Por supuesto. Soy una mujer realizada. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, tengo 2 hijos, una mujer y un varón, y 2 nietos. Mi esposo hace 24 años que falleció. Mi hija vive en Viedma y mi hijo vive en Buenos Aires, un poco en Buenos Aires y acá. Ahora está acá porque no se puede ir a Buenos Aires. Y tengo 2 nietos nacidos en Viedma. El mayor ya no está acá, vive en Bélgica, se casó con una belga y está allá. Y el menor ahora está en Viedma porque se dedica a hacer eventos. ¿Viste los eventos ahora? Bueno. Estamos en pandemia. Sí, exacto. Pandemia de coronavirus. Claro, todo es virtual ahora. Bueno, y el menor está allá, pero también en Buenos Aires, cuando pase todo esto que algún día va a pasar, porque nada permanece. Has sido innovadora en un montón de cuestiones, también en lo que tiene que ver al teatro, ¿puede ser? Bueno, a lo mejor como innovadora no, como continuadora de 2 grandes maestros del teatro que fueron Mariano Gelsomino y Noela Surmendi, las 2 figuras del teatro. Bueno, empecé en 1953, en 1953 hicimos una obra de teatro que se llamó La barca sin pescador. Alquilamos la escenografía en Buenos Aires, lo que era la escenografía. Éramos, yo no sé, una cantidad de intérpretes. Ensayábamos en la casa de Sara Marelli. Entre la gente que trabajó estaba Cacho Bolini, el doctor Oscos, Rubén Garrone, gente bueno, que ya los jóvenes no los conocen. Bueno, y vos sabés que la dimos una sola vez, porque entonces no se estilaba que vos pudieras dar la obra varios días. Y la dimos en el Constantino, 1953. ¿Cuánto tiempo seguiste con el teatro? Y siempre seguí, siempre. Después de esa obra empezamos a ensayar. Ha llegado un inspector de Priestley y hacíamos los ensayos en lo de Quique Fernández. Quique Fernández, sí, yo no sé cómo decirte para que la gente sepa quién es. No sé si conocerán a Ana María Fernández, que fue docente. Bueno, ensayábamos en la casa de él. Una noche
terminamos de ensayar, nos despedimos y al día siguiente nos enteramos que habían llevado a Quique Fernández urgente a Buenos Aires, atacado de parálisis infantil, y murió en el camino. ¿Vos sabés los días que pasamos nosotros? Habíamos tomado mate, estábamos desesperados porque pensamos, nos vamos a contagiar. Justamente fue esa peste, la de parálisis infantil. Terrible, terrible. Y esa obra no la dimos más. Habíamos ensayado, pero viste, ya no pudimos continuarla. Y después, cuando no había teatro, hice radioteatro. ¿Cómo era hacer un radioteatro? Y explicarle a las nuevas generaciones qué era un radioteatro. Pero yo pienso que las nuevas generaciones pueden saber, porque están las dos carátulas. Bueno, íbamos como estaba Víctor Giannoni, en la radio de Víctor Giannoni. Yo tengo unas fotos para mostrar. Ensayábamos 2 o 3 veces y nos llevábamos nuestro libreto y ahí, ante una mesa, sentados, teníamos los buenos micrófonos y hablábamos. ¿Y se hacían sonidos? No, y había sonido, lógico. Eso lo hacía el equipo que tenía Víctor Giannoni. Bueno, eso lo hice mucho. Te saco de esa historia, sí, y te llevo para tu faceta con los libros. Sí. Escribiste mucho. Háblame de todas tus obras. Claro, bueno, primero, yo creo que comencé a escribir así, casualmente. Y la razón fue en el año 1989, el centenario del registro civil. Entonces dije, son 100 años, algo hará la provincia, porque son 100 años para una institución que es extraordinaria, que se mete en la vida de todo el mundo, se mete en tu casa. Entonces dije, bueno, voy a hacer alguna cosita. Y así empecé. Además, ya me llevaba, porque yo trabajaba a la par de los empleados, y si había que hacer un acta y no había quien le hiciera, la hacía yo. Cuando me tocaba, principalmente con las defunciones, viste que es el final de la vida. Cuando me tocaba hacer alguna defunción, yo ya me elaboraba toda la historia del pobre tipo, viste quién sería su mujer, si tendría hijos, cuáles habían sido sus aspiraciones, bueno, un montón de cosas así. Y no sé, y se fue ampliando. Entonces le pregunté al personal, si yo hago tal cosa, ¿ustedes me acompañan? Y todos dijeron que sí, principalmente para las defunciones. Entonces les di a cada uno para que estudiara foja por foja la causa de muerte de la gente. Por eso en el primer libro que salió, que es Pequeñas historias de 100 años, hay un capítulo donde yo hablo de la evolución de determinadas enfermedades, las más conocidas, desde 1889 hasta 1989. Lamentablemente eso no se puede hacer más. Ya no se van a poder hacer estadísticas, por lo menos en el interior. En el registro civil me dijeron que cuando se presenta el certificado de defunción para labrar el acta, ya no se pone más la causa remota. Todos mueren de síncope cardíaco. Pero ¿cuál es el antecedente que provocó? Bueno, así son las defunciones. Yo no lo hubiera permitido. Yo se los devolví montones de veces. Colóquenme la causa remota. ¿Y en cuanto al resto de tus libros? Bueno, y en cuanto al eso fue por estar en el registro civil. Después que terminé, vos sabés que ya no me interesó más el registro civil. Es como que le saqué el meollo, le saqué su vida. No me interesó más. Y he tenido la suerte de que cuando dejé de hacer una cosa, bajé la persiana y no me acordé más. Nunca he sentido nostalgia por lo que dejé. Cuando lo hice yo a conciencia. Ahora, suerte que nadie me echó. Bueno, en cuanto al resto,
Y sí, la profesión me preparó para poder hacer el resto. Porque te digo que es un trabajo loco. Pero justamente murió mi marido y eso me sirvió, en el año 96 murió mi marido y eso me sirvió para ocupar un montón de horas que me sobraban para no pensar, y así fui elaborando, buscando el origen, pero para buscar el origen vos tenés que remontarte a las escrituras, a las primeras escrituras. ¿Y en qué año? Bueno, no sabés. Entonces iba a la oficina de catastro, sacaba el último titular, el año en que había escriturado, buscaba la escritura, en esa escritura, que generalmente los libros estaban en el archivo de La Plata, buscaba esa escritura. Cada escritura tiene el antecedente, entonces de esa escritura sacaba el antecedente, de ese antecedente sacaba el anterior, y así fui remontándome hacia atrás. Lindo, interesante, porque hablé con tanta gente, muchas cosas, viste. Lo seguro son las escrituras, que no hice constar tanta fecha porque es una cosa tediosa, pero eso es inamovible. En cuanto a las historias, depende de lo que cada uno contó, viste que uno cuando pasa el tiempo, un hecho lo vas deformando. Nada es exacto, además depende de la psiquis de cada uno, cómo interpreta un hecho determinado. Yo lo puedo interpretar de una manera y vos de otra. Bueno, de cualquier manera no ha quedado ese blanco, que vos no sabés ni una cosa ni otra. Es preferible tener algo que sea aproximado, pero por lo menos tener algo. Esto ha hecho que, que incluso escribieras libros vinculados mucho a lo social. Háblame de qué historia se te viene a la cabeza, la primera o segunda que se te venga a la cabeza, llamativa de Bragado, que se te ocurra como para contar de manera muy sintética. Algo que te parezca que a la gente le pueda resultar llamativo de la época. Pero lo que pasa que, por ejemplo, ya lo que más me ha interesado o me ha causado sorpresa, lo he volcado en el libro. Una cosa para mí extraordinaria fue lo de la loca Julia, que nos visitaba permanentemente. Lo de Pepito Sá, que tuvo un final espantoso. Hablame de esas dos cositas. Bueno, pero lo de la loca Julia, la gente ya lo conoce. Era una pobre mujer que aparecía, dormía en donde encontraba un lugar. Durante mucho tiempo durmió donde era el frigorífico Chansá, en la calle San Martín, esquina Saavedra. Bueno, la próxima esquina era la de la Escuela 7. Mucho tiempo durmió ahí. Después pasó a la esquina de acá de mi casa. No sé, viste, porque realmente no se podía hablar mucho con ella, pero estaba rodeada de perros que eran los que le daban calor de noche. Bueno, y después, pero no sé, muchísimo tiempo después, cuando ella ya no estaba acá, porque la llevaron a una institución en Entre Ríos, el Negrito Altieri, que era secretario, creo que de Bienestar Social, consiguió un lugar para ella, para que dejara de deambular, porque era terrible. Bueno, pero al cabo del tiempo, en el mismo registro civil, me enteré cuál había sido su vida anterior, que había estado casada, porque justamente aparece un abogado a pedir datos de un familiar de ella, porque había muerto el que dijo era su marido, y quedaron lotes acá en Bragado. Entonces andaba buscando, mira, datos. Después también hay un crimen, que has escrito algo sobre un crimen. Sí, el crimen de Arza, sí. Eso también me encantó. Sintéticamente, ¿en qué consistió ese crimen? Bueno, Arza era
personaje importantísimo de Bragado porque era el que dirigía la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era una organización militar, casi militar, porque inclusive vestían como los militares. Y era el que dirigía los destinos del pueblo, porque su poder era superior al del intendente y el comisario. Bueno, este señor, que le encantaban las mujeres, pero justamente él prefería a las más livianas de cascos, y visitaba muchísimo los prostíbulos. Entonces él tenía contacto con mujeres de la vida que le brindaban montones de placeres mundanos, pero era un tipo inteligente, hasta que conoció a una maestra de ley, y se enamoró de la mujer. Entonces, para poder casarse con ella, debía terminar con la concubina, que era esta mujer a quien tenía en su casa. Primero la tuvo en su estancia y después la trajo a Bragado, pensando que el pueblo se iba a acostumbrar a que tuviera una querida. En esa época, principio del siglo XX, imposible. Bueno, entonces hizo lo imposible para que esta mujer se fuera y no lo lograba, porque en definitiva la mujer le pidió que le dejara la casa donde él vivía. Y él él vivía en Rivadavia, esquina Macaya, donde ahora se ha hecho el edificio de propiedad horizontal. Bueno, entonces él no se lo quiso dar, porque si eso lo había heredado de su papá, ¿cómo le iba a dar eso? Bueno, y la mujer no se fue, le ofreció otras cosas, dinero, otro inmueble, y como no aceptó, yo creo que no tuvo intención. Yo creo que no tuvo intención de matarla, pero En definitiva, sí, pero sí, lo hizo. ¿Cómo estaría convencido de su poder extraordinario que ni siquiera la sacó de su casa y la enterró ahí? Pero lógicamente, con los nervios de enterrarla, lo hizo ayudado por un muchacho que era a quien él había criado, excavar un poco, así que el cadáver quedó casi a flor de tierra. Y a los pocos meses, con el olor nauseabundo, que la gente lo sentía, decía que pasa acá, tenía la propiedad sobre la calle Rivadavia, tenía un tapial bajo. Entonces la gente se asomaba y miraba, y por ahí decía, no, ahí se ven las puntas de unos zapatos. Año 1902. 1903. 1903. Llegó a la revista Caras y Caretas. Claro, pero fue nacional, todo el mundo se enteró, porque como él era tan importante, trascendió al mundo, a la Argentina. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo al libro le iba a poner Nada nuevo bajo el sol, porque lo que ocurrió entonces pasa todavía. Lo detuvieron, porque realmente un cadáver que aparece en tu casa, en el fondo de tu casa, ¿quién lo puede poner? Bueno, así que fue a la cárcel. Pero los manejos de la justicia hizo que lo consideraran inocente. Salió en libertad condicional, porque hubo apelación. Entonces, el día, espérate que te digo qué día era en enero. Yo ahora no me acuerdo si era 1914, no me acuerdo, mira. Salió la sentencia, que lo condenaban. Eso es lo que parecía que era, que lo condenaban. Pero justamente 2 días antes de eso, él se había ido a vivir al campo porque la sociedad bragadense no lo aceptaba. Él notaba eso, la frialdad de todos, salvo unos pocos amigos. Se llevó una querida. Por supuesto que con la maestra se terminó la relación. Y la querida lo mató.
todos sabemos que vas a vivir muchísimos años. Si no me agarra el Pero, coronavirus. ¿cómo te gustaría que te recuerden? Mira, yo quisiera que me recuerden como una buena persona, ¿viste? Una persona solidaria, honesta y responsable. Con eso me basta.